La tecnología de fibra óptica es el presente y futuro de las telecomunicaciones, ofreciendo una revolución en la conectividad. La popularización de las redes neutras o multi-X traerá la densificación de la fibra óptica, con flexibilidad y mayor calidad de las redes, ofreciendo más y mejores servicios, con mayor ancho de banda, mayor capacidad, más velocidad y menor latencia. La fibra óptica lidera esta innovación, proporcionando mayor seguridad, sostenibilidad y bajos costos, consumiendo menos energía y requiriendo un mantenimiento mínimo. Los miembros de la Fiber Broadband Association pueden establecer conexiones valiosas con líderes y expertos de la industria, además de acceder a recursos exclusivos que incluyen investigaciones, consejos, webinar y conversaciones con expertos. Mejora tus habilidades profesionales con nuestro programa de capacitación en fibra óptica, reconocido internacionalmente, disponible en tu idioma, con certificación y descuentos especiales. Accede a oportunidades de negocio con descuentos exclusivos en los eventos Fiber Connect LATAM en toda Latinoamérica. Al convertirse miembro, su empresa pasa a formar parte de la Alianza Global de Consejos de Fibra Óptica, gozando de prestigio y reconocimiento en el sector. Nuestra misión es acelerar el despliegue de redes de fibra óptica para garantizar la equidad digital y permitir que todas las comunidades accedan a los beneficios económicos y sociales que solo la fibra puede ofrecer. Únete a nosotros y sé parte de esta transformación. Contáctanos y síguenos en las redes sociales para saber cómo hacerte miembro y disfrutar de todos los beneficios. Hola a todos, un gran saludo. Sean muy bienvenidos a nuestro programa de sesiones de Fibra a tu Hogar. Hoy una nueva presentación, un espacio creado para ustedes. Les habla Brian Osma, soy especialista en operaciones para el capítulo latinoamericano de la Fiber Broadband Association. Antes de iniciar, algunos anuncios principales que siempre damos. Esta presentación está siendo grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Encuentran el enlace en los recursos acá en el lado derecho del panel. En esta sesión vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas con nuestros oradores de hoy. Los invitamos a usar el botón en el panel en el lado derecho para enviar sus preguntas. Vamos a dedicar un tiempo para responder al final de esta sesión. Los invitamos el siguiente martes. Estaremos en Querétaro, México, en nuestro evento Fiber Connect LATAM y encontrarán el botón de registro también acá en nuestro panel. En la presentación de hoy me gustaría presentarles a su moderadora, María del Rosario Oviedo, directora de regulaciones de la asociación. Ella es abogada con más de 13 años de experiencia, tanto en sector privado como público. Fue viceministra de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y actualmente es Chief Legal Officer de FICO. María del Rosario, muy bienvenida, gracias por estar acá y el espacio es todo tuyo para iniciar la presentación. Muchas gracias, Brian, y bienvenidos a todas las personas que están conectados y, por supuesto, a nuestros panelistas del día de hoy de sesiones de Fibra a tu Hogar. Hoy es una sesión muy especial para nosotros porque queremos compartir cómo los reguladores de la región pueden adoptar políticas y decisiones muy importantes para fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, por supuesto, particularmente de fibra óptica, a través de diferentes herramientas que con la conversación vamos a ir explorando, como licitaciones, procesos de selección y otro tipo de opciones con que cuentan los reguladores para contribuir, particularmente de manera financiera, incentivar de manera económica al despliegue o condicionar, por ejemplo, algunos permisos, licencias que otorga para la realización de este despliegue. Y así queremos hacer este estudio a través de casos de éxito particulares en Chile, Colombia y Costa Rica. Para eso tenemos a nuestros expertos el día de hoy. Pamela Gidi, ella es ingeniera de la Universidad tenemos a Pamela Gidi, excusas Pamela, de la Universidad Católica de Chile.
tiene MBA de la UCLA y tiene especializaciones en las universidades de Stanford, Duke, London Business School y London School of Economics. Es consultora TIC y fue subsecretaria de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. También fue miembro de la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, Política Nacional de Ciberseguridad y Comisión Nacional de Emergencias. En el ejercicio de sus roles fue responsable de 10 licitaciones públicas exitosas en la infraestructura digital, incluyendo la primera subasta de espectro para 5G en Latinoamérica y el cable submarino Humboldt. Hoy es directora de empresas, keynote speaker y CEO de la consultora Blacktooth en eventos de tecnología, liderazgo y telecomunicaciones. Pamela, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. También nos acompaña Henry Tapiero, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia con estudios de Derecho de Competencia y las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con más de 28 años de experiencia desempeñando cargos de dirección de áreas de asuntos legales, regulatorias, de relación con operadores y de cumplimiento en organizaciones públicas y privadas del sector. Y fue director legal de Azteca Telecomunicaciones en Colombia y Total Play Comunicaciones en Colombia. Hoy se desempeña como consultor para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicio de telecomunicaciones en Colombia. Henry, muy bienvenido a esta sesión. Y para finalizar la integración de este panel, está con nosotros también Roberto Murillo. Es abogado con más de 17 años de experiencia. Durante los últimos 7 años se ha especializado particularmente en el área de telecomunicaciones, regulación y derecho corporativo. Se desempeñó como abogado asociado de la firma de abogados centroamericana BLP y actualmente es director legal, regulación y asuntos corporativos de Telecable, compañía líder en el mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. Bienvenido, Roberto. Y con esta experiencia de nuestros panelistas empezamos nuestra sesión formalmente, y para estar un poco más en contexto de estos casos de éxito que vamos a revisar en cada uno de los países que indicamos, Chile, Colombia y Costa Rica, queremos hacer una pregunta introductoria, y es si el regulador debería o no promover el despliegue de infraestructura a través de las diferentes herramientas con que cuenta, como licitaciones, procesos de selección y demás que les permiten contribuir al despliegue tanto a nivel económico como técnico, y si eventualmente dentro de estas herramientas, estas alianzas público-privadas funcionan de manera efectiva para el despliegue, particularmente de fibra óptica en nuestra región. Y con ello, Pamela, pues iniciemos contigo. Por favor, cuéntanos si deberían o no los reguladores promover a través de las herramientas con que cuentan y si efectivamente funcionan o no las alianzas público-privadas. Bueno, más que si debieran o no, yo creo que es parte fundamental, central del rol, es fomentar el despliegue de infraestructura. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando como regulador uno de alguna manera interviene el mercado. No sé cómo es en los demás países, pero en Chile el 97 o 98% de la inversión en infraestructura digital que tenemos en Chile es de privados. Entonces uno cuando influye o quiere hacer una cosa tiene que tener muy claro, o sea, estudiar muy claro lo que va a hacer, cuáles son las consecuencias que va a hacer, estudiar muy claramente la herramienta, como tú decías, hay múltiples herramientas, subsidios, licitaciones, alianzas público-privadas, obligaciones de cobertura. O sea, tiene que estudiar muy bien qué va a hacer. Hay casos, para no ocupar ninguna Latinoamérica y no herir a nadie, voy a ocupar un caso de Australia, donde el Estado intervino, invirtió 36.000 billones, 36.000 millones de dólares para generar cobertura a nivel nacional, con el territorio amplio que tienen, pero generando problemas de diferencias de cobertura, de calidad, problemas de no uso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y ahí vamos a hablar más en el detalle cuáles son las recetas, cuál es el listado de las cosas que uno tiene que mirar, hacer o no hacer antes de querer influir, porque todos queremos que nuestro país tenga mayor cobertura, mejores redes de fibra óptica, ¿no? Entonces hay que trabajar
de la mano, entender, escuchar, analizar, y sin duda las asociaciones siempre son buenas, pero ¿cómo? Incluso con la banca multilateral, con el mundo privado, ayudando, fomentando la competencia, pero también la cooperación con compartimiento de infraestructuras. Hay muchas maneras que el regulador puede influir y es parte fundamental del rol. Y precisar eso que nos indicas que es bastante importante es el diagnóstico en la estructuración del proyecto, de la herramienta que quiera utilizar y saber a dónde quiere llegar y qué áreas de cobertura quiere tener. Henry, por tu parte, cuéntanos, por favor. Muchas gracias, María Rosario. Buenos días y buenos días también para mis compañeros de panel, Pamela y Roberto, y desde luego buenos días para todos los asistentes. Desde luego es innegable la participación o la necesidad de la participación del regulador y ahorita me voy a referir un poquito a qué debemos, bueno, el regulador en el sentido amplio de la palabra, es fundamental. En sectores como el sector de las telecomunicaciones en Colombia, que ya tiene una larga tradición de más de 30 años de participación del sector privado en las inversiones y operaciones del sector de tecnología y telecomunicaciones, el fenómeno que siempre hemos visto y que es común en los países de esta región es que la competencia no ha resultado ser el mecanismo que haya profundizado la cobertura de las redes y servicios. No hay equidad en la cobertura, ni en los servicios, ni en la calidad en diferentes regiones. En regiones tan complejas como la colombiana es claro que se presentan unas diferencias y se presentan unas brechas importantes, que es ahí donde el Estado, el regulador debe intervenir y a mi manera de ver, en Colombia tenemos distintos órganos estatales que influyen y tienen injerencia en este tema fundamental de la promoción o del fomento a las inversiones en telecomunicaciones. Como primera medida, desde luego, tenemos al Ministerio de las Telecomunicaciones, al Ministerio de las TICs, al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que dijéramos que este fondo es el promotor fundamental de lo que es el fomento y la asignación de recursos para la cobertura social en el país. Pero desde luego también tenemos a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que por funciones tiene la posibilidad de establecer condiciones de operación y de calidad de servicios y de características de estos, y por lo tanto podría o bien puede, y lo ha venido haciendo desde luego, asignar condiciones especiales para ciertas regiones en la operación. Y diría inclusive que el órgano máximo de competencia en Colombia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de sus funciones, inclusive tiene algunas funciones que podrían tener injerencia en el fomento de las telecomunicaciones, en el fomento de la cobertura, calidad de servicio y desarrollo de infraestructura en el país. Gracias, Henry. Roberto, cuéntanos de tu parte, cómo ves esas alianzas público-privadas y cómo los reguladores pueden utilizar sus herramientas para lograr este despliegue de infraestructura a través de esas alianzas. Muchas gracias, María. Buenos días a ti. Te mando un gran abrazo acá desde Costa Rica y un saludo a Henry y a Pamela también. A diferencia de Chile y de Colombia, Costa Rica es un país con distintas condiciones, tanto en acceso como en tamaño y en población. Somos un país pequeño de 5 millones de habitantes, con lo cual también somos diferentes en la región porque fuimos el último país de la región centroamericana en optar por la apertura del mercado de telecomunicaciones, donde hace 20 años estaba dominado por el incumbente, por la institución estatal que se encargaba de todo el tema de telecomunicaciones. Dicho esto, creo yo que eso fue positivo. ¿Por qué? Porque a nivel del planteamiento de programas de acceso universal y de cierre de brecha, vimos algunos ejemplos cuando se estaba en discusión allá en el año 2008 de la apertura del mercado de telecomunicaciones, cuando
cuando se cometieron errores en algunos países que son notorios, tal vez como lo manejó Brasil, como lo manejó México, como lo manejó otros países que nosotros veíamos. Y lo que se definió fue que a través del MICIT, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, se creó un viceministerio de Telecomunicaciones, quien es el encargado de definir la política pública en materia de cierre de brecha digital. Y el regulador, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones, creó una dirección que se llama FONATEL, que son los Fondos Nacionales de Telecomunicaciones. En virtud de esto, con la apertura del mercado, todo lo que fueron los cánones de acceso, los precios de venta del espectro y toda la contribución que se da a nivel de los operadores habilitados por la SUTEL, llegan a este fondo. Este fondo es el encargado de administrar y definir objetivos. ¿Qué objetivos? Que se cumplan con la política pública, pero se tienen que definir objetivos a nivel de cuáles son los mecanismos y los beneficios que se van a crear. Entonces se crean unos diagnósticos, el ejemplo que se hace en Costa Rica, a través de la política pública, y con ese diagnóstico se crean una serie de objetivos generales y objetivos específicos. Y con esa información, con esa data, se logra crear licitaciones entre los distintos operadores para que de una manera objetiva, a través de los recursos económicos que tiene el operador, el conocimiento técnico y con las distintas características que pida ese cartel, sea adjudicado por parte de FONATEL un determinado proyecto. Entonces, estas alianzas público-privadas, María, respondiendo a tu pregunta, en el caso de Costa Rica, iniciamos tarde, teníamos ya una brecha bastante amplia, pero en los últimos, te puedo decir, 7 años han sido atacadas a través, creo yo, de una manera exitosa de esta forma, a través de los fondos de acceso universal administrados por FONATEL, y en virtud de lo cual se ha logrado precisamente de la pandemia para acá darle una mayor celeridad a estas distintas alianzas público-privadas de una manera exitosa para la población. Qué maravilla. Y digamos que de la respuesta que los tres nos han dado a esta alianza y de la importancia del rol que tiene el regulador en este despliegue, y antes de abordar cada uno de los casos de éxito que vamos a conversar, quisiera que muy brevemente nos compartan qué características consideran claves para que a través de una iniciativa estatal se logre un despliegue efectivo. Ya Pamela, ya Roberto y Henry nos han hablado de diagnóstico y de objetivos. ¿Qué otras características consideramos claves, Pamela? Bueno, lo primero es, las empresas son empresas, ¿no? Y se deben al retorno del accionista, y se gran diferencia en el de Estado, y por eso la diferencia de cobertura que se hablaba cuando se genera competencia, porque las empresas necesitan invertir donde va a ser rentable, y el Estado justamente tiene que entrar en esos lugares donde las empresas por sí solas no tienen incentivo, rentabilidad, y preocuparse del bien común de sus ciudadanos. Y desde ahí entonces lo fundamental, creo, es asegurar seguridad, seguridad jurídica, y también transparencia en todos los procesos, de modo incentivar la inclusión, o sea, que las empresas entren. También hay que, como se decía, objetivos claros, pero también establecer reglas de competencia juntas y abiertas, permitir ajustes de evolución de tecnología, porque estas son inversiones que se hacen no para 2, 3, 5 años, ¿no?, sino para décadas. Estudiar bien los mecanismos de financiamiento que sean mixtos y sean competentes. Decía que a veces es necesario fomentar la cooperación, a veces es necesario fomentar la competencia, y fomentar mecanismos de control y evaluación bastante claros. Y muy importante también es trabajar con los territorios, referenciar qué se necesita, trabajar con ellos para que formen parte integral también del diseño de política pública central. Sí, muy interesantes cada uno, sobre todo
ese último que acabas de mencionar de trabajo con los territorios, qué tan importante es, porque normalmente son territorios de difícil acceso, territorios con complejidades sociales, económicas, entonces no puede ser tan invasivo, si se me permite la palabra, la política que diseña el regulador, sino comprensivo, cambiar un poco esa palabra. Muy bien, muy interesante. Henry, cuéntanos por favor las claves que consideras debe tenerse en la estructuración de estos proyectos. Gracias, María Rosario. Yo diría que, o considero que las 10 claves para establecer una iniciativa estatal que cumpla con estos objetivos de despliegue en todas las regiones del país. Ante todo es la información, la data que pueda ir levantando el Estado o las diferentes entidades gubernamentales acerca del desarrollo socioeconómico en las regiones y adicionalmente el desarrollo de las tecnologías en cuanto a infraestructura, servicios, presencia de los servicios, calidad de los servicios en las regiones y desde luego algo que nosotros denominamos aquí en Colombia la apropiación. Es aquel uso y utilidad que las personas, no solamente en las cabeceras municipales, sino en las distintas regiones, inclusive en las zonas rurales, el uso y la utilidad que le pueda encontrar a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Una vez estos estén levantados con datos confiables, es factible o es posible realizar un diagnóstico que inclusive puede llegar a establecer particularidades en cada una de las regiones del país. Tal vez, como decía Pamela, la receta no es igual o no debería ser igual para todas las regiones y hay que tener en cuenta las características propias de cada zona del país. En esta medida es importante considerar también que en Colombia se han desarrollado proyectos a través de diferentes instrumentos contractuales, como han sido los contratos de aporte, hoy en día los contratos de fomento, y podría decirse que desde 2011, 2010 hacia acá, ha venido haciéndose un desarrollo continuo de proyectos con alto impacto social, tanto en infraestructura como en servicios. Muchas gracias, Henry. Sí, totalmente. Toma decisiones con datos confiables y que realmente atiendan a diagnósticos particulares. Y esto que nos compartiste de que la receta no debe ser igual para todas las regiones, sino con información levantada de terreno. Muchas gracias. Roberto, cuéntanos tus claves, por favor. Gracias. Muy interesante cómo lo han ido y cómo son de distintas estas características de países. En Colombia lo mencionaba Henry, del 2010 para acá, con proyectos de impacto social. En Costa Rica fue del 2020 con la presión que dio la pandemia a nivel de conectividad y de acceso y de necesidad de digitalización de la población. Fue cuando se empezó a presionar un poco de manera social para que las escuelas fueran conectadas. Entonces, un proyecto de impacto social que fue exitoso acá, liderado por MISID y por Fonatel, es darle conectividad a muchas de las escuelas rurales que estaban fuera del GAM, donde hay buena conectividad, llevarlas a estos anchos de banda necesarios para que se pudiera brindar un muy buen servicio. Y aquí Henry me llevaba ventaja cuando decía que en Colombia tenían ya la apropiación. Nosotros en Costa Rica, en esta pirámide de cierre de brecha digital, todavía estamos en acceso. Y yo creo que ya con un par de programas de Fonatel superamos esa base de acceso y ya estamos en el uso. Y ahora el reto que tenemos es apropiarnos de esa tecnología, de esos despliegues de fibra óptica que se han dado a nivel nacional para poder llegar a esa punta de la pirámide que es la explotación, si lo vemos desde un punto de cierre de brecha digital. Pero ¿cuáles características acá considero yo que han sido claves? El tema de
cierre de brecha digital a través de los programas de Fonatel, que da conectividad a centros, a espacios públicos conectados, a escuelas, que son distintos proyectos en donde se le pide al operador que tiene que desplegar fibra óptica. Pero ¿cuál es esa vuelta que le dimos nosotros como operador? Con ese subsidio que nos da el Estado, que nos dan estos fondos de Fonatel, liderados por el regulador, llegar y a través de esas redes buscar una capilaridad. Entonces, de manera tal que con beneficios de Fonatel para este despliegue, nosotros con recursos propios, como ya llegamos a puntos donde no era rentable hacer largos tendidos de fibra óptica, poder irradiar, a través de la capilaridad de un nodo, poder llegarle a este pueblo, poder llegarle a esta comunidad y pasar nosotros por carreteras que nos salimos de rutas principales, desviarnos a rutas cantonales, ojalá en lastre, donde vemos unos naps con full colillas, donde vemos que hay casas en la playa, en zonas rurales, en fincas, donde están conectados con fibra óptica. Entonces, ese es una, como decimos nosotros, una vuelta de tornillo que le dimos acá. Y no solo es cumplir con el objetivo de cierre de brecha digital de política pública, sino a través de ese beneficio, de ese impulso que nos da ese contrato, esa licitación, poder beneficiar a la comunidad, conectar a la comunidad y pasar de ese tema de acceso, que es esa primer capa, al uso, y para poder llegar nosotros a esa apropiación tecnológica, que es donde hoy nos encontramos. Qué maravilla. Si me permites, un resumen muy interesante de lo que acabas de hablar puede ser cómo el regulador obra como propulsor de ese impulsito que necesitan, de ese apoyo que necesitan, y luego ustedes continúan desplegando, ¿no? Entonces ahí es un gran ejemplo de cómo una alianza público-privada puede ser eficiente para el despliegue en punto al inicio, y ya posteriormente el operador o quien esté interesado en desplegar continúe. Bastante interesante. Gracias, Roberto. Ahora vamos a pasar al estudio de cada uno de los casos de éxito. Sé que tenemos varios, pero queremos preguntarle a cada uno de ustedes que nos compartan brevemente un caso de éxito en su país, Chile, Colombia y Costa Rica, en donde la acción del regulador haya sido fundamental para lograr un despliegue significativo de la industria de telecomunicaciones, y si por favor nos pueden contar qué elementos fueron clave para el éxito de cada uno de estos intervenciones o programas. Pamela, volvemos a ti. En Chile, bueno, cuando llegué a ser su secretaria en 2018, teníamos casi 90% de las municipalidades, las comunas de Chile, teníamos algunas comunas que teníamos 5 operadores, 6 operadores, las más ricas que pueden pagar, tienen competencia, pero teníamos esa cantidad de comunas, 90% con un operador, con la subsecuente calidad de servicio y precio, o ninguno. Entonces trabajamos con mapear cómo podíamos llegar a todas y cada una de las comunas de Chile con un proyecto que se llama Fibra Óptica Nacional, de modo de unirse también a otro proyecto que había, Fibra Óptica Austral, que ya tenía fibra óptica en las regiones más al sur de Chile. Y ahí dijimos, vamos a llegar con la fibra óptica oscura a las cabeceras comunales de cada una de las comunas que no tienen conectividad o que tienen una empresa, y desde la cabecera comunal a la comuna vamos a trabajar con los gobiernos regionales para que ellos aporten también ingresos para un proyecto posterior, teniendo ya fibra óptica en la cabecera comunal, y le llamamos el proyecto de última milla, donde ellos aportan con el capital y se lo entregan a Subtel, la subsecretaría, para que le haga el proyecto técnico, toda la aprobación regulatoria, porque ellos no saben, no tienen por qué tener equipos especialistas, pero el troncal a nivel de comunal de cada comuna iba a estar hecho primero a nivel nacional. Y así lo hicimos, dividimos todo el país que necesitaba hacer estos troncales en 6 macrozonas y entregamos subsidio, llamamos un concurso para subsidio
y ya vamos inversos, o sea, con el mínimo para cubrir todas estas comunicas con estas características, con esta fibra abierta, teniendo cuidado de no crear monopolios, sino que tenían la obligación de subvender capacidad a otras empresas. ¿Cuál empresa pedía de un total de fondos disponibles, pedía menos? Entonces, y cumplía con todas las características técnicas que cubrían en general, iban a cubrir gran parte del CAPEX, y ya después las empresas tenían la posibilidad o sea, tenían la obligación de financiar el resto del OPEX de cada año por cuenta propia. Nos preocupamos de trabajar entonces con los territorios, también nos preocupamos de trabajar a nivel central para identificar qué podríamos facilitar de permiso con otras instituciones públicas, porque en esos sectores lejos, gran parte del permiso, o sea, el problema no es solamente el tema de financiamiento, sino todo lo que se demora, los permisos, tramitación de cada municipio, cada regulador, o sea, cada institución pública, desde la que maneja la agricultura, las áreas forestales, etcétera. Y nos preocupamos entonces de acompañar en ese proceso, facilitar, llamamos licitación pública, y consecuencia de eso tenemos ya casi el 90% desplegado, y solamente una comuna de Chile, que es la isla de Pascua, que no tiene fibra óptica. Gracias, Pamela. Absolutamente interesante, y claro, por supuesto, Chile es un ejemplo no solamente para toda la región, sino también a nivel mundial. Han logrado un despliegue de fibra óptica realmente admirable, y justamente también es muy interesante como, a pesar de que es un despliegue permanente, sí hay una estructuración juiciosa de revisión de territorios y también de mezcla, digamos, de interlocución de otras medidas, como por ejemplo la liberación de cargas administrativas pesadas que pueden limitar el despliegue, como lo son los permisos o los trámites administrativos, que ciertamente pues toman bastante tiempo para el momento de desplegar fuertemente fibra óptica. Entonces, muchísimas gracias por compartir esos aspectos, esos casos tan valiosos para nosotros. Henry, por favor, cuéntanos de el caso exitoso en Colombia que quieres resaltar, y cuáles son las claves que se tuvieron para que ese caso realmente fuera a nivel de territorio pues exitoso para despliegue de fibra. Sí, María Rosario, gracias. Como yo comentaba en mi respuesta anterior a la pregunta anterior, Colombia ha venido siendo muy juicioso, a mi manera de ver, en la detección y en el análisis, recopilación de información y, desde luego, en el diagnóstico y la formulación de proyectos con alto impacto social en aquellas regiones y situaciones donde se requiere la intervención estatal para cerrar brechas digitales. Uno de estos proyectos, y creo que su impacto radica en el hecho de que fue directo a una necesidad sentida hace muchos años en Colombia, y adicionalmente a que aún se encuentra vigente este proyecto. Es un proyecto que inicialmente, y podemos seguir diciendo que ha sido ambicioso y de alto impacto social, es el desarrollo a través de un contrato de aporte, que si bien en Colombia, que somos muy dados a las fórmulas legales y al establecimiento de características contractuales, no corresponde específicamente a una APP. Sí, los contratos de aporte de 2011 hacia acá, debemos reconocer, pues dieron un papel y un resultado muy importante para el desarrollo del país. En virtud de estos contratos de aporte, el Estado, a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, asigna unos recursos para una destinación específica. Y a través de una licitación pública se escogía al mejor oferente que determinara con esos recursos públicos dar una cobertura en el sentido deseado por parte del gobierno nacional. Y en ese momento el objetivo era dotar al país de una red troncal de fibra óptica que lograra conectar la mayor parte de los municipios del país.
Para ese fin, el Estado asignó algo más de 220 millones de dólares para el momento, básicamente para el CAPEX, y con la finalidad de que por lo menos se lograra una cobertura de algo más de 650 municipios. La licitación dio como resultado que el oferente ganador ofreció llegar a más de 700 municipios en su momento, y en ese sentido, a través de 3 fases de desarrollo del proyecto, una fase de planeación, una fase de instalación y puesta en servicio y una fase de operación de largo plazo a 15 años, pues se dio inicio en aquel momento, en el 2012, a el desarrollo de este ambicioso proyecto. Hoy en día podemos decir que el Proyecto Nacional de Fibra le ha entregado al país y a través de una colaboración, de una asignación de recursos públicos y desde luego del esfuerzo y la financiación del sector privado, pues porque en este caso el CAPEX no estaba, el CAPEX los recursos asignados para CAPEX no se garantizaban pues que se cubriera totalmente la inversión requerida. Y desde luego todo el OPEX más los riesgos del proyecto prácticamente fueron asignados en su totalidad a el proveedor contratista ejecutor de este proyecto. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos una red que inicialmente el compromiso era lograr una cobertura para, como decía, algo más de 750 municipios, pero hoy en día el Proyecto Nacional de Fibra logra llegar a más de 900 municipios, cuando en Colombia tenemos algo más de 1.100 en total. Y adicionalmente se logró un despliegue de fibra óptica troncal de más de 19.000 kilómetros inicialmente, y este proyecto o esta red de fibra, este tendido de fibra, a través de desarrollos adicionales y bajo la necesidad de dar redundancias con anillos específicos, pues ha logrado superar los 25.000 kilómetros de fibra para el país. ¿Qué podemos decir? Que el éxito y el objetivo buscado por el Estado se logró en la medida en que, o se ha logrado, el proyecto está en curso, se superaron las fases de planeación y de instalación de manera efectiva, de manera cumplida, y para los 788 municipios se inició una operación más o menos podríamos decir que se promedia desde 2015 hacia acá a 15 años. Desde luego, ese compromiso de operación y mantenimiento de la red para todos estos municipios corre por cuenta del contratista y, como lo decía anteriormente, más los riesgos. Debemos decir que se ha cumplido con el objetivo para el país. Hasta el momento tenemos una red que conecta a muchos municipios cuya única solución de banda ancha es el Plan Nacional de Fibra, y que desde luego este proyecto habrá que acompañarlo y complementarlo con otros desarrollos que se vienen haciendo a través de proyectos estatales, como el cierre de anillos regionales a través de otras alternativas que ha explorado Nacional. Y desde luego, con algo que en principio estos proyectos tan de largo plazo pues pueden tener sus desfases, y el desfase en este caso radica en el hecho de que en muchos municipios del país donde llegó la red troncal de fibra aún era muy incipiente el desarrollo de redes de distribución local. Y esto ha llevado tal vez a una subutilización en regiones, pero que ha venido siendo solventada con proyectos específicos para las redes de distribución local a través de tecnologías como el FTTH, y que hoy en día existen proyectos en curso que están dando los resultados esperados. Existe un plan de conectividad digital integral desarrollado por el Gobierno Nacional que viene buscando conectar hogares, pero no solamente conectarlos, sino conectarlos de una manera integral, de tal forma que calidad, disponibilidad y tarifas sean eficientes y sean asequibles para todos los hogares del país. La meta a 10 años es lograr que todos los hogares colombianos, o cerca del 98%, así estén en zonas rurales o
en cabeceras o en zonas pobladas, no cabeceras municipales, logren una conectividad de banda ancha en condiciones eficientes y en condiciones económicas asequibles para todas las condiciones socioeconómicas. Muchísimas gracias, Henry. Pues es bastante interesante cómo lo que nos compartes no solamente tiene impacto en infraestructura nacional, sino en ese impacto en las redes de distribución local, que ciertamente contribuyen a un cierre de brecha digital y a una mayor conectividad, sobre todo en esos territorios de difícil acceso para los operadores o para los carriers. También muy valioso que este proyecto, como muchos otros que pueden diseñar los reguladores, tienen una fase de operación a largo plazo. Esto no es un proyecto corto, sino que deben ser pensados con un plazo suficiente que permitan no solamente tener retornos, sino que efectivamente esos objetivos de conectividad se cumplan. Y también mencionaste algo que merece mucho la pena resaltar, y es la asignación de recursos públicos para la destinación de conectividad específica. Eso reitera el mensaje que hemos venido resaltando en esta sesión, y es cómo tienen que existir objetivos específicos para lograr esa conectividad territorial que tanto se necesita en nuestra región. Muchas gracias. Roberto, por favor, compártenos el caso exitoso en Costa Rica y cuáles son las claves para que este fuera tenido en cuenta en esa categoría exitosa. Muchas gracias, María Rosario, muy gentil. La verdad, yo prefiero aquí presentarle. Nos mueve el poder llegar donde otros no llegan. Somos Telecable. Nos apasiona servirle a los nuestros. Telecable habilitó conexiones con infraestructura para los centros educativos de Isla Venado, beneficiando así a más de 300 estudiantes. Nuestros proyectos para contribuir han llegado a 179 centros educativos con internet en 28 cantones del país. Nuestra misión: cerrar la brecha digital y construir las autopistas digitales del futuro que Costa Rica merece. Bueno, creo que ese video, de más está la pauta comercial, pero lo hicimos para la inauguración de la conectividad de este centro educativo que es en Isla Venado. Costa Rica tiene una península, la península de Nicoya, en la parte pacífica y norte del país, donde tiene algunas islas. La más grande es Isla Venado, también está la isla de Chira. Y a través de los fondos nacionales de telecomunicaciones de Fonatel y del proyecto de conectividad de escuelas a nivel nacional, se nos pidió a nosotros de forma adicional, que no estaban considerados en el origen de este proyecto, darle conectividad a estas escuelas. Tenía la complejidad de que habían varios centros educativos en Isla de Chira, 3 centros educativos, también en Isla Venado. Y aquí lo que logramos es darle, en este caso de éxito, fue brindarle conectividad de ancho de banda a través de fibra óptica a 179 escuelas en 28 cantones. Quiero dimensionar que Costa Rica no tiene la cantidad de municipios o cantones de Colombia o de Chile. Nosotros tenemos 80 cantones y la mayoría de estos cantones están en el área central, en el área metropolitana. Y estos 28 cantones en donde tuvimos a cargo este proyecto están en áreas muy rurales, en el área sur del país, cercano a Panamá, en áreas costeras, tanto de Limón como de Pacífico, y en áreas nortes, buscando la frontera a Nicaragua. Y este proyecto nos impactó en nuestro mapa, en toda la red Pacífico, desde el norte hasta el sur. De manera tal que 45,000 estudiantes que estuvieron sin conectividad en el año 2020 y 2021, a partir del año 2022
y proyectos de larga data, o sea, son proyectos de 7, 8 años, donde tenemos a cargo tanto la parte de OPEX como construcción, llevar los equipos, llevar la conectividad, también el mantenimiento. De manera tal que garantizamos una estabilidad y un ancho de banda a esas comunidades, que nos pasó un ejemplo y lo quiero dar como una anécdota. En esta escuela en Venado, afuera de la escuela había una pulpería, un lugar como un estanco donde llegaban las familias a comprar sus refrescos, su comida, y se acumularon los papás porque uno de los APs de la escuela irradiaba Wi-Fi y los estudiantes le habían dado a sus padres o a sus familiares la clave de Wi-Fi de ellos como estudiantes. Entonces notábamos que había una pérdida de calidad del servicio para los estudiantes por la alta demanda. Aunque son servicios de alta disponibilidad, logramos también, como parte de nuestros programas de sostenibilidad en la compañía, instalar un AP en este comercio. Ocupábamos electricidad y el señor, el dueño del comercio, nos dijo: no se preocupen, yo les doy la electricidad y aquí les instalo el poste para que ustedes pongan el AP. Y de esta manera también, de una comunidad que no tenía fibra óptica, que lo que tenía eran algunos enlaces en HFC que se daban a través del incumbente hace algunos 15 años atrás, ahora disfrutan tanto las escuelas, la comunidad, pero ahora hace un año ya estamos brindando los servicios de FTTH en esas casas, de manera tal que logramos buscar la forma en que pudieran llegar los transmóviles un día, ir a instalar los servicios, porque como bien lo decís, uno de los habilitadores de la fibra óptica es que no hay que darle tanto mantenimiento a las redes, y bien las redes son más estables, entonces no hay que estar entrando a la isla cada cierto tiempo. Y ya hay muchas familias que disfrutan de esa conectividad hasta sus hogares a través de fibra óptica, gracias a estos proyectos de los recursos brindados por Fonatel y los proyectos de acceso universal. Así que de lo que hemos hecho recientemente, me quedo con este video y con esta anécdota de Isla Venado, María y compañeros. Muchas gracias, Roberto. Qué maravilla, porque además hay un componente social muy importante alrededor de todos estos programas y que creo que pueden ser aún mejor explotados. Digamos, si bien están existiendo y se están generando, se puede divulgar aún más, porque ciertamente la comunidad empieza a generarse pues de una manera mucho más estrecha cuando encuentran estos puntos. Particularmente suele suceder, como Isla Venado que nos comentabas, que está en una escuela al punto y la comunidad empieza a hacerse alrededor e incluso ha llegado, diferentes reguladores han llegado a generar proyectos para tener el ancla, por supuesto, en la escuela, pero que también tenga cierta radiación y niveles de uplink y downlink para poder suplir, digamos, ese efecto paralelo que se genera con la comunidad. Enhorabuena, y también enhorabuena la misión de construir autopistas digitales para conectar cada vez más estas regiones rurales de Costa Rica que nos comentabas. Muchas gracias. Ahora, para cerrar esta sesión tan interesante, sí quisiéramos preguntarles si tuvieran que darle un consejo importantísimo a los reguladores de la región que buscan crear este tipo de proyectos, este tipo de opciones para generar más conectividad a través del despliegue de fibra óptica en nuestros países. ¿Cuál sería? ¿Qué consejo le darían a los reguladores? Y Pamela, pues aquí sí, por supuesto, sacamos provecho de tu participación y tu amplia experiencia como regulador. ¿Puedes habilitar, por favor, tu micrófono? Estudiar la demanda adecuada, no puedes crear estructuras que al final no se van a usar, trabajar con los territorios,
estudiar los mecanismos mixtos posibles, las asociaciones mixtas con la marca multilateral, con los dineros de gobiernos regionales, con dineros también de las empresas, y quizás cosas que no lo habíamos dicho antes. Por un lado, hay que estudiar bien el equilibrio entre el monto que das, que sea suficiente para incentivar, porque también hay casos, por ejemplo, en mi país, donde antes se habían hecho llamados a subsidios, pero se habían declarado desiertos. Entonces, tener el cuidado de entregar el monto correcto, ir conversando, retroalimentándose con los operadores que podían participar, pero además también poner el nivel de servicio adecuado, estándar, permitiendo la convergencia tecnológica del futuro, pero ni tanto que nuevamente se queden fuera y no quieran participar, ni tampoco que la ciudadanía no obtenga el beneficio adecuado. Esos serían como mis consejos. Muchas gracias. Henry. Vale, gracias, María Rosario. Yo creo que aunque lo que quiero mencionar no es que sean olvidos, sí son subrayas que yo hago en ciertos asuntos que vale la pena que estén en la agenda del regulador, entendido en sentido amplio, del gobierno nacional como promotor, regulador del sector de las telecomunicaciones. Ante todo, yo considero que es muy saludable la existencia de proyectos de fomento de desarrollo de infraestructura y servicios de largo plazo. Sobre todo cuando estos proyectos tienen que ver con el despliegue de infraestructura. Ha sucedido en el pasado y desde luego yo creo que tenemos una historia como país muy buena en tema de despliegue de infraestructura y servicios a regiones donde antes no existía. Pero en algunos casos ha ocurrido que los proyectos o contratos que se hacen en el corto plazo tienen como característica que ese esfuerzo que tanto sector público como sector privado han hecho en el desarrollo de inversiones en infraestructura se corte y la prestación de servicios, ya fuera a través de incentivos a la demanda o a través de alguna estructura que permita el servicio asequible, y por lo tanto pueda haber, digamos, fallas o pérdidas en las inversiones. Yo creo que es muy importante que así los contratos deban diseñarse a plazos cortos por razones presupuestales o por razones por otra índole de carácter administrativo público. Es importante que todos los proyectos se miren en el sentido de largo plazo. En el pasado se han ensayado fomentos tanto al CAPEX como al OPEX, a veces unos solamente, a veces CAPEX, a veces OPEX, pero yo creo que nuestra experiencia colombiana muestra que es muy saludable también para estos proyectos, además de que sean de largos plazos, que los recursos estatales que se asignen sea tanto para CAPEX como para OPEX. Desde luego, no solamente se trata de fomento a través de recursos estatales, hay otras herramientas que tiene el regulador colombiano, como es la posibilidad de establecer regímenes de exenciones al pago de contribuciones y cargas a favor del Estado para el sector. Este tema es importante, en Colombia se está usando y es importante incentivar las inversiones a través de este tipo de exenciones, sobre todo en aquellas regiones donde las condiciones implican que se pueda incurrir en inversiones adicionales. Y adicionalmente, establecer condiciones de calidad y disponibilidad de servicios diferenciales. No es lo mismo proveer un servicio de banda ancha de acceso a Internet en las cabeceras municipales que en zonas rurales o en zonas distantes de municipios principales. Yo creo que también es importante establecer en los contratos mecanismos de flexibilización, posibilidades de revisión contractual. Si el contrato es de largo plazo, es importante que tenga cláusulas y mecanismos de revisión. No siempre los presupuestos, no siempre los planes de negocios, no siempre los supuestos con base en los cuales se establecen estos proyectos de largo plazo, pues se dan en la realidad, y eso es normal. Pero también debe ser posible que los contratos permitan fórmulas que
hagan posible la revisión de las condiciones contractuales e ir adecuando los compromisos de parte y parte a las realidades que se vayan presentando. Desde luego es muy importante y quedó evidente en la reciente subasta de 5G que los operadores entrantes y quienes hayan accedido a las frecuencias del espectro tengan el compromiso de desarrollar obligaciones de hacer en zonas donde se requieran inversiones específicamente para cobertura de redes de acceso fijo a través de redes de fibra óptica. Es importante continuar en esta vía. Y finalmente, digo yo, tenemos una norma reciente, o no tan reciente, del 2019, que establece el marco normativo para las APPs en el sector de las TICs. Desafortunadamente, hasta ahorita esa norma no se ha estrenado con un proyecto nuevo. Hay que evaluar las razones por las cuales las APPs no han podido, o proyectos del sector de telecomunicaciones no se han podido desarrollar a través de APPs. Mirar las razones por las cuales esto no se ha podido dar y hacer los ajustes respectivos. Y desde luego, dentro de esta normatividad y dentro de la verificación de las condiciones, es necesario que los planes de negocios que se diseñen para los proyectos de desarrollo social con aplicación de recursos públicos, pues contemplen la sostenibilidad financiera en el largo plazo, desde luego, y permitan que desde luego haya operaciones saludables en el sector en el largo plazo también. Eso quería comentar, María del Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Henry. Absolutamente valiosos todas estas características y aportes que permiten que realmente los proyectos se hagan realidad y que efectivamente sean sostenibles financieramente, tanto para el regulador, el Estado que lo promueve, como para quien resulte adjudicatario o quien elabore la alianza según sea el proyecto. Roberto, por favor, cuéntanos tus sugerencias para el regulador. Gracias. Vamos a ver. Creo yo que, como cerraba el video, en nuestro país, en Costa Rica, estas autopistas digitales del futuro, nosotros como operador líder del mercado, ya han sido cubiertas. Y tenemos la ventaja que nuestro país cuenta aproximadamente con 1.300.000 hogares, de los cuales hoy te puedo asegurar, en el caso de Telecable ya cubrimos, al cierre de este año vamos a cubrir casi 1.200.000. Entonces estamos hablando que queda una brecha de acceso de aproximadamente 5 sistemas. Podemos estar en un 98% de cobertura. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los primeros proyectos que se dieron con Fonatel y con las políticas públicas tenían ese 80-20, el 80 en acceso y el 20 en uso. Yo creo que hoy tenemos que darle la vuelta y que los proyectos que se estén generando a través de estos fondos sean más que ese 80-20 lo pasemos a uso y apropiación de la tecnología. Porque si no, vamos a ver, nos va a quedar el tema, como decir, el perro persiguiéndose a la cola, decimos acá. Ya vamos a tener comunidades y hogares con acceso, pero vamos a tener una brecha a nivel de usabilidad de esa tecnología. Entonces tenemos que incentivar el uso de tecnologías, tenemos que incentivar el uso de herramientas y en Costa Rica cambiamos el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones se define cada 7 años. El próximo año 2026 es el año de cambio de nuestro Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que lo tiene a cargo de la definición el MISIT, y el Viceministerio de Telecomunicaciones debería, como ese consejo que le daría a uno, ver el tema del cierre de brecha de uso. Considero yo que a nivel de acceso ya todavía nos falta un poco, pero hemos sacado la tarea de manera tardía.
y que los nuevos proyectos vengan a desarrollar esas distintas capacidades a nivel de la población. Entonces, a nivel de conectividad, a nivel de troncales, te puedo decir que en Costa Rica, con el cambio masivo que se ha hecho de redes de HFC a fibra óptica por parte de los operadores, ya hemos tenido una cobertura bastante amplia. Entonces, ahora nos queda esos retos a futuro, pensando en esas grandes capacidades para el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial y otras tecnologías que es lo que queremos potenciar en la población hacia futuro. Muchísimas gracias, Roberto. Sí, sin duda necesitamos tener esos programas también de uso y apropiación de la tecnología para de forma conjunta lograr la construcción de este círculo perfecto de la conectividad y cierre de brecha digital. Muchas gracias. En suma, hay muchos aspectos interesantes que hemos abordado en esta sesión, pero quedarnos con ese incentivo de los reguladores de la estructuración de proyectos que permitan el despliegue de la fibra óptica en la región, particularmente contando con un diagnóstico claro, con objetivos de conectividad definidos, con transparencia y seguridad jurídica durante la estructuración de los proyectos, las reglas de competencias justas y abiertas dentro de la estructuración también de estos proyectos, y los fomentos de mecanismos de control y trabajos en territorios, que ha sido una constante en esta conversación. También la necesidad del estudio de una demanda adecuada, una sostenibilidad financiera que nuestros panelistas han enfatizado mucho para que el estudio financiero de la estructuración de estos proyectos sea suficiente, de tal manera que se garantice la disponibilidad de estos recursos para que se incentive la participación del sector privado en ellos, pero también se cumpla con el propósito de conectividad, que es bastante importante, de ahí que estos estudios de sostenibilidad financiera de los proyectos sean tan valiosos. También la importancia de estructurar los proyectos a largo plazo y que no sea un tema simplemente de gobierno, sino de política de Estado, y adopción de mecanismos de flexibilización y revisión contractual si es que llegan a estructurarse este tipo de proyectos de largo plazo. Así que nos quedamos con estas conclusiones. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por estar conectados, por su participación, y por supuesto a toda nuestra audiencia, muchas gracias por su permanente acompañamiento en estas sesiones de Fibra a tu Hogar. Nos vemos en el evento de México, estaremos en Querétaro el 1 de abril, sean todos muy bienvenidos, y en un mes nos volvemos a encontrar en otra sesión de Fibra a tu Hogar. Feliz día para todos. Muchas gracias por la invitación, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.